8496. Bien, bueno, vos sabés que el martes pasado, en medio de una represión sin sentido, ¿no?, por parte de la Gendarmería, se despidieron a 170 trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Estamos hablando del organismo que opera las centrales nucleares, pero también aplica desarrollos en la medicina oncológica, obviamente en contra del cáncer, e investiga minerales como el uranio, entre otras infinidad de cosas que también hacen ahí. Y por supuesto, detrás de este desmantelamiento se encuentra la sombra de nada más y nada menos que Estados Unidos, ¿no? Por supuesto que quiere destruir todo el sistema científico nacional. Y para hablar de este tema, estamos en contacto con Diego Hurtado. Él es doctor en física e investigador de CONICET, ex vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ad honorem, vamos a leerlo bien como corresponde, y ex vicepresidente segundo de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Hola Diego, ¿cómo te va? Pablo Yumato te habla. Muchas gracias por atendernos. Hola Pablo, ¿cómo estás? No, gracias a ustedes por la llamada. No, faltaba más. Bueno, a ver, ¿por qué Norteamérica y este gobierno quieren desmantelar la Comisión Nacional de Energía Atómica y a todo el sistema científico argentino? Bien, ¿me dejás que recorra 40 años o lo hacemos en tiempos de radio? Manejalo como vos quieras. Como puedas, Siempre te tiro una pregunta sencillita al comienzo yo. Tengo esa particularidad. Claro, no, está buena la pregunta y efectivamente es en el contexto en el que hay que poner lo que está ocurriendo. Uno puede remontarse incluso hasta antes del alfonsinismo, pero déjame sacar una fotografía del gobierno de Alfonsín, 1983, sí. 1989. Cuando uno va a ver cómo lo tenían atenazado Alfonsín con el tema de la deuda, entre las presiones que recibió el gobierno de Alfonsín, esto está escrito en libros de relaciones, de estudios, de relaciones internacionales, y no por nosotros, incluso por algunos profesores anglosajones, es decir, yanquis o ingleses, que la principal presión que recibía el gobierno de Alfonsín era sobre el sector nuclear. Es decir, lo simplifico mucho, algo que hay que analizarlo de manera más sutil, sí. Te damos crédito, pero vos apretás el freno en tu desarrollo nuclear. Hay actores del sector nuclear hoy que viven, que es gente grande, pero que estuvieron presentes en algunas reuniones, y te di gente muy confiable, estos no son chismes de corredores, gente que tuvo cargos importantes, y te dicen, mirá, yo estuve en reuniones donde te insinuaban funcionarios norteamericanos, nada muy cierto, pero mirá, podemos ver el tema de Malvinas a cambio de tu desarrollo nuclear. Esto para poner en contexto, bien. Quien va a cumplir los deseos del imperio va a ser Menem. Es decir, en los 90 claro. Uno va a las revistas internacionales, el Bulletin of the Atomic Scientists, ¿no? El boletín de los científicos atómicos, traducido al español, y aparece la fotito de Menem, ya no el Menem Facundo Quiroga, sino el Menem con las patillas ya recortadas, en donde se lo felicita y se dice que por fin la Argentina puso en orden sus papeles nucleares, ¿no? Cuando se dice está flojo de papeles, bueno, sí. Menem puso todos los papeles en orden. ¿Qué quiere decir los papeles en orden? Inició un proceso brutal de desmantelamiento, de financiamiento, retiros voluntarios de la gente más capacitada, que es la gente que está cerca de la jubilación, paralización de obras. Atucha 2 la paraliza el menemismo, la termina Cristina Fernández en el 2014, la inaugura. Quiero decir, es una historia larga la de las presiones de Estados Unidos sobre los sectores estratégicos argentinos. Como la Argentina se destaca en energía nuclear, es el punto donde se hace más visible la presión de Estados Unidos. Volvemos al gobierno de Macri, ya vamos llegando, sí. Ahí hay un par de fotografías que te permiten ver. Por ejemplo, De Loredo estuvo al frente de ARSAT, quien es hoy creo que es diputado. ¿De Loredo? Mirá. Exactamente, Mirá. Por eso es bueno recordar, el gobierno de Macri lo pone a De Loredo al frente de ARSAT. ¿Qué hace De Loredo? Lo primero que hace es paraliza el ARSAT 3 y tratan con la empresa Hughes norteamericana de defensa hacer una sociedad 51% Hughes, 49% ARSAT, para quedarse con ARSAT 3, la empresa norteamericana. En el sector nuclear, cuando Macri colapsa, nos mega endeuda de nuevo y vuelve a ponernos en manos del FMI, en ese colapso que llamaron reperfilamiento,
el sector nuclear padece de nuevo desmembramiento, expulsión de personal, paralización de proyectos. El gobierno de Alberto Fernández lo hizo lento, tardó en iniciar una política nuclear, pero te corto efectivamente... ahí un segundito, Diego. A ver, tanto las políticas que llevó adelante el menemismo como el macrismo. A ver, ¿había una presión por parte de Estados Unidos? Vean, tienen que hacer esto porque si no les hago algo, los invado, no sé, hago cualquier cosa con ustedes, los meto presos, no sé. ¿Hay algo o simplemente fue aceptar una orden implícita de Estados Unidos, hay que hacer esto y punto, sacate y se acabó? Tenés un abanico amplísimo de habilidades de Estados Unidos, de la diplomacia norteamericana, formales, visibles e invisibles. Todo lo que vos señalaste está presente. Te presiono por teléfono, te hago firmar un acuerdo bilateral, te hago firmar un acuerdo multilateral, te hago llegar el comunicado, mira, vos estás necesitando la renovación de crédito o que te demos una prórroga o el stand-by. Entonces, mirá, tenés que paralizar esto, o dejar de financiar, o dejar entrar esta empresa nuestra en ese proyecto, etcétera, etcétera, pero esto te lo hacen por goteo y de manera masiva. Te van entrando un día, vos te vas a dormir a tu casa y te los encontrás durmiendo en tu cama. Claro, porque a Venezuela le secuestraron al presidente, por ejemplo. No fue a ese extremo acá. Bueno, no... Con el gobierno de Menem lo tenés, a Menem recibiendo al embajador, haciendo discursos en inglés, chapuceando. Quiero decir, esa cosa entre vulgar por un lado y arrastradas y paya por otro, toda la gestualidad, el simbolismo, un poco denuncia. Pero básicamente, para enfocar un poquito más mi respuesta, se da en los tratados bilaterales y en los tratados multilaterales. Ahora te voy a dar un ejemplo. Ya llego a Milei y te doy un ejemplo clarísimo. Obvio. En el caso con lo de Macri, quería cerrar con esto. El gobierno de Macri nos endeuda y ahí nos vuelve a poner otro yugo. Tu pregunta depende, como parte importante, como respuesta a tu pregunta, podemos decir, mirá, el endeudamiento les da un mecanismo perfecto para presionarte. Claro. Para condicionarnos, porque ahí empieza toda la rueda del crédito, de la renovación, de los intereses, de te renuevo crédito, te doy un stand-by, y el rango de instrumentos que tiene Caputo en eso es un gran conocedor. Entonces, llego a Milei, esto por eso decía, viste, es una historia que nos lleva 40 años atrás. Sin duda. Vuelve a Estados Unidos, se encuentra el lacayo perfecto, otra vez el mejor alumno. Y por ejemplo, te doy un caso casi de manual, casi un teorema. El gobierno de Milei paraliza el pequeño reactor modular CAREM, que venía desarrollando la Argentina. Su primer hormigonado se hizo durante el gobierno de Cristina Fernández 2014. Llegamos al 64% de avance de la obra. Uno de los proyectos tecnológicos más importantes de la historia argentina desde 1810, porque los pequeños reactores modulares es una tecnología que todavía no salió a competir, no hay mercado, el mercado se está conformando, va a salir esto al mercado en el 2028, 2029, y Argentina venía de 130 proyectos en un pelotón entre los 10 primeros. Al 64% llegábamos perfecto, al 2029, 2030 con nuestro prototipo, podríamos ya estar firmando memorándum de entendimiento para comercializar, como está haciendo Estados Unidos, que todavía no tiene nada terminado, pero ya lo está vendiendo. El gobierno de Milei lo paraliza, como lo hacen ellos, ¿no? Siempre en una cancha embarrada, diciendo mentiras, que no lo paralizamos. Ustedes dicen que lo desfinanciamos, pero porque nos politizan, en realidad. Bueno, está paralizado. Concretamente, hoy ellos mismos reconocen que está paralizado después que lo negaron durante casi 2 años, y automáticamente firman el acuerdo FIRST, por el cual Argentina es el primer país, y encima nos jactamos, ¿no? Y salen los diarios, el primer país de América Latina que firme el acuerdo FIRST con Estados Unidos, que es el acuerdo FIRST. Nos sumamos al rebaño de los países compradores de pequeños reactores modulares de Estados Unidos. Ahí tenés clarísimo el caso de que son de ellos, claro, es decir, nosotros lo hicimos nosotros, pero nos los compramos a nosotros mismos porque se los regalamos a ellos y ellos nos los venden. Somos de manual nosotros. Ellos están desarrollando el de ellos. Nosotros veníamos compitiendo con el de ellos, con algún coreano, uno chino, uno ruso, uno creo que francés,
no tengo exactamente la lista, pero son siempre más o menos los mismos países que lideran hoy. Entonces ellos no quieren competidores, no quieren competidores de acá. Pero exactamente, lo mismo en aeronáutica, lo mismo en electrónica. La Argentina, hay que ver lo que hizo la última dictadura con todo lo que venía desarrollando la Argentina en semiconductores y en computación, etcétera. Pero el sector nuclear es emblemático porque es el lugar donde la Argentina logró efectivamente, yo creo que llegar más lejos. Claro. Hoy está construyendo la empresa INVAP, una empresa del Estado rionegrino, está construyendo en Holanda un reactor multipropósito, que no es un reactor para producir energía, que son los más codiciados y los que más costos tienen en el mercado, pero lo que llamamos reactor multipropósito, por ejemplo, para producción de radioisótopos, para el uso en diagnóstico y tratamientos médicos, en medicina nuclear, Argentina es frontera del conocimiento. Mirá. Es decir, el sector nuclear argentino juega en primera. Los satélites que tiene ARSAT puestos en órbita los construye también la empresa INVAP. La empresa INVAP es un desprendimiento de la Comisión de Energía Atómica, de gente que en su núcleo original, en la década de los 70, se formó en el Instituto Balseiro. Claro. El Instituto Balseiro está dentro del Centro Atómico Bariloche. Bueno, de ahí es desde donde se está echando gente con este impresentable de presidente Martín Porro, que yo te digo que el comunicado que... ¿Por qué hacen eso? No dan la cara, no explican, todo lo hacen por las redes. Vos fijate que lanza la renuncia, llama a Gendarmería para que lo saquen con un cordón acusando de violencia. No hubo cero violencia. De hecho, el propio comunicado de él se deschaba porque dice, hubo violencia, por eso hubo que llamar a Gendarmería. La gente golpeaba los vidrios. Uno dice, mirá, si hay violencia y se golpean vidrios, los vidrios se rompen. Claro. No se rompió ningún vidrio en la CONE, había bombos, gente cantando que le pedía explicaciones. Es decir, el bombo en los pasillos de la CONEA era, necesitamos llamar la atención para que nos expliques por qué nos estás despidiendo, ¿no? Claro. El comunicado, lo último, y te paso la palabra, el comunicado de Porro en la red X termina diciendo así, textual, lo estoy leyendo, el orden se restableció contundentemente. Orden y progreso. Sí, ¿no? Claro. Claro, ¿viste? Pues sí, ¿qué orden? El orden de los despidos, de gente que te estaba diciendo, por favor, explícanos por qué no se está despidiendo, cuando cada uno de los 61 despidos, tiene su perfil de cargo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las personas que se despidió fueron contratadas para ocupar un lugar definido por un perfil específico que significa cubrir una actividad. Yo después te puedo leer algunos cargos, no creo que valga la pena, quiero decir, pero simplemente para desmentir esta falacia de que se despidió gente de administración, como además si la gente de administración fuera prescindible, cuando la administración en la Comisión de Energía Atómica es complejísima, tu sector administrativo es tan complejo como el tipo de tecnologías que vos gestionás, pues tenés que comprar una válvula, la tenés que comprar en Canadá, o la tenés que comprar en Alemania o en Holanda, en donde sea, y te puede llevar 2 años la compra de una partida de válvulas. Quiero decir, es muy complejo el proceso administrativo, así que le pifia, y es un ignorante este presidente hasta en eso, ¿no? Hasta cuando quiere justificar sus despidos porque es gente de administración, lo cual es falso. Además, la gente de administración de la Comisión Nacional de Energía Atómica tiene enormes competencias que no encontrás en otras instituciones, ¿no? Sí, no, totalmente. A todo esto, al final se terminó privatizando parcialmente Núcleo Eléctrica Sociedad Anónima, ¿no? No, prometen. Dijeron que le iban, cuando llegaron, estaba en la lista de privatizaciones al 100%. El Parlamento les prohibió privatizar la mayoría accionaria, es decir, menos el 100%, menos del 50%. Entonces ahora están ya hace un año tratando de ver si aparece algún amigo que les compre el 44%. Digo amigo porque esta gente se mueve así, ¿no? Es decir, sí, o capitales norteamericanos, o te la regalo porque sos del grupo. Te la regalo en el sentido de subvalorada, ¿no? Pues por otro lado, no deja de ser una buena noticia que todavía no la hayan privatizado. Exacto, el menemismo creó Nucleoeléctrica, le arrancó la parte de las centrales de potencia, en ese momento eran Atucha 1 y Embalse, a CONEA para privatizarla. Se crea en el 95, creo que ahora se me confunde si es 94 o 95, me parece que en el año 94 se crea Nucleoeléctrica con la idea o la intención de privatizarla, no se la pudo privatizar. Iba a decir es divertido, no es divertido. Si no fuera trágico, sería divertido.
entender por qué no pudieron privatizarla. Porque los grupos concentrados nacionales tienen hábitos predatorios, rentísticos, de guita fácil y fugarla. Jamás se hubieran comprometido con la responsabilidad de gestionar 2 centrales de potencia como Atucha 1 y Embalse. Eso es lo que pasó en los 90. La quisieron privatizar a capitales nacionales y no aparecieron los capitales nacionales y se estaban enriqueciendo con timba financiera. Claro. ¿Para qué nos vamos a meter en el problema? Lo mismo le está pasando a estos impresentables con el RIGI. Ahora largan el super RIGI, sí, porque necesitan cada vez condiciones más humillantes para ver si logran algo de inversión. Vos sabés que hoy en América Latina es uno de los países que está recibiendo menor inversión. Cada $100 que llegan a América Latina de inversión extranjera, 1.2 va a la Argentina. Estos tipos son unos inútiles, quiero decir. Sí. Entonces lanzan el super RIGI y entonces, como decís vos, ojalá no puedan privatizar Nucleoeléctrica. Ojo, ya vino una empresa norteamericana y se compró a precio de regalo IMSA, ¿no? Claro. La empresa IMSA, que tiene capacidades para usinas hidroeléctricas, que estaba desarrollando el principal componente del solamente porque tenemos que ir terminando, es una pena, pero sí. Quiero que me cuentes un poco simplemente, a ver si tenés, la verdad, una facilidad de palabra y te resumen una síntesis importante. ¿Qué es lo que se pierde en relación al potencial de lo que implica justamente la cuestión nuclear en la Argentina? ¿Qué es lo que vamos a terminar perdiendo si se termina entregando en bandeja todo este desarrollo científico a Estados Unidos? Brevemente. Mirá, sí, lo vamos a recuperar. Obviamente que se pierden cosas, no sale gratis esto, sí. Es horrible todo lo que después vamos a volver a tener que andar, lo ya andado en algún momento, pero está muy bien la pregunta. Lo que perdés es un sector estratégico para un proyecto de país industrial, con generación de empleo digno. Vos tenés que ver cuando se puso a funcionar Atucha 2, cuando Cristina Fernández inauguró Atucha 2 en 2014, lo que era la localidad de Lima, los colegios industriales modelo, se había formado a más de 3.000 profesiones, soldadores, cañistas, soldadura de precisión, porque se había dado cursos de capacitación, se habían generado 6.000 empleos. El salario promedio de la localidad de Lima, gracias a la construcción de Atucha 2, estaba muy por encima del salario promedio nacional, que ya era muy alto. Recordemos que con Cristina Fernández el salario mínimo argentino era el mayor de América Latina y bastante mayor que el resto. Andaba en los 600 y pico de dólares. Bueno, eso es lo que estamos perdiendo, la posibilidad de generar empleo digno para nuestra gente joven, carreras científicas, universidades que te crean carreras de ingeniería para responder a la demanda satelital, a la producción de vacunas, a la producción de reactores. Es decir, porque el sector nuclear hay que pensarlo como parte de los sectores estratégicos. ¿Qué son los sectores estratégicos? Donde un país define su identidad hacia futuro, porque puede apostar a esos sectores y ser competitivos. Argentina tiene muy buenas ciencias biomédicas, tenemos 3 premios Nobel, podemos hacer biotecnología de calidad, por eso hacemos vacunas, medicamentos, teníamos una salud pública de excelencia que hoy estamos perdiendo y tratando de proteger. Lo mismo en el sector aeroespacial, lo mismo en el sector nuclear, ¿sí? Y después remándola en dulce de leche en otros sectores donde deberíamos tener capacidades y realmente los gobiernos neoliberales están logrando hacer que esos sectores finalmente mueran en la playa, ¿no? Como el desembarco en Normandía. Podríamos hablar de software, servicios informáticos y tecnologías digitales. Bueno, el sector nuclear es emblemático, porque ahí demostramos que la Argentina puede llegar a la frontera del conocimiento, de la misma manera que llegamos a la frontera del conocimiento en ciencias biomédicas, y no tenés más. Entonces ahí somos subdesarrollados porque tenemos poquitos sectores vinculados al conocimiento que nos permiten generar valor agregado. Necesitamos reproducir más sectores. Por eso el sector nuclear es un gran ejemplo. Necesitamos más empresas como INVAP, más instituciones como la CONEA, necesitamos más instituciones como Nucleoeléctrica, universidades que formen los profesionales que demandan estos sectores. Eso es lo que está en juego en la defensa del INTA, del INTI, de la CONEA, del CONICET como un semillero de profesionales, de científicas y científicos, ¿no? Esta gente claramente viene
a subdesarrollarnos, es decir, lo que quiere Estados Unidos es, ustedes soja y minerales, necesitamos los minerales de ustedes, el uranio que festejan estos crápulas, que están diciendo que nuestro plan nuclear es uranio, es increíble porque lo dicen, no se dan cuenta, de verdad. No se dan cuenta de lo que están diciendo, es uranio para combustible, para ser procesado en Estados Unidos para el combustible nuclear de la industria norteamericana. Claro. Cuando nosotros siempre históricamente usamos nuestro uranio para la cadena de valor del combustible nuclear nacional, ¿no? En eso se juega. Mientras yo te escuchaba, decía, a ver, existe la posibilidad, digo, si fuéramos un gobierno normal, ya ni te digo nacional y popular, normal, no tan cipayo como los que tenemos acá, los neoliberales que venden, claro, regalan todo. Claro. Uno normal, ponele hasta incluso de derecha. ¿No podía negociar todo esto para lograr algún beneficio para la Argentina? Aunque lo hagamos con Estados Unidos, con quien sea, y vender bien nuestros recursos o bueno, vender nuestros conocimientos, venderlos significa que sea algo sustentable para la Argentina. O sea, ¿tanto cuesta? ¿Hay que regalar todo? Por eso te preguntaba al principio, ¿te presionan tanto para que des más de lo que te piden? ¿O es cipallismo puro sin sentido? Esto lo tenemos que discutir en otro programa, ¿no? Porque ese es el huevo de la serpiente. Ahí está el poder económico argentino, los Roca, los Ernequian, la empresa Arco, los Bulgeroni. Es decir, ahí está esta élite empresaria que crece, se cría, se vuelve poderosa y adquiere estos hábitos predatorios del Estado nacional, rentístico, que no apuestan a un proyecto de país, sino que apuestan al subdesarrollo. Con la dictadura, estos tipos fueron cómplices de un genocidio para instalar un modelo económico que hoy sigue vigente. Y entonces tu pregunta remite inmediatamente al poder económico, que es quien metió en cana y la tiene proscripta. Exacto. A la persona que se atrevió a ir a contramano y que realmente los asustó, porque logró que la Argentina ponga sus propios satélites en órbita, inaugurara sus reactores de investigación contra la geopolítica que nos quiso condicionar con Estados Unidos, lo que yo llamo geopolítica del patio trasero. Claro. Es decir, fue deslumbrante lo que ocurrió entre 2003 y 2015. Lo que nos tiene que quedar muy claro es que esos 12 años y medio demuestran que hay otro proyecto de Argentina posible, porque fue posible, fue factible, era viable, era sostenible, hubo estabilidad, hubo empleo digno, hubo crecimiento de salario, pero hubo redistribución. Ahí está el problema. Los tipos fueron por la 125, cuando Néstor reindustrializa, Argentina crece a tasas chinas y vuelve a haber excedente producido por el trabajo argentino que ellos se quieren llevar. Cuando vieron que la redistribución de Cristina venía en serio, la declararon enemiga pública número 1, tiene que estar en cana y proscripta. No pararon hasta que lo lograron. Sí, lamentablemente Cristina hay una sola, ese es el problema. Con 2 o 3 de ellas quizás la cosa funcionaría de otro modo. Diego, te agradezco infinitamente esta charla y esta descripción de la realidad que has hecho, que es más que... más palabras no se pueden agregar, así que te agradezco infinitamente esta conversación. Gracias. Hablemos un día de Mecorot y Guado, porque lo que pasó con Mecorot es un equívoco, es decir, Guado viajó con Catopodis y con acláramelo, dale, porque yo también me sorprendí cuando escuché esto y me decepcionó bastante. A ver. Claro, Guado viajó yo no recuerdo exactamente la fecha, pero me parece que fue a comienzos del 2023, viajó a Israel, justamente para buscar capacidades técnicas para AISA, o para la gestión, en realidad no para AISA, para la gestión del agua en la Argentina, y junto con él viajó Catopodis, viajaron, si no recuerdo mal, alrededor de 10 gobernadores, y no era la Israel, que hoy está llevando adelante un genocidio en Gaza, y lo que se fueron a buscar eran capacidades técnicas, se firmó un acuerdo, pero no para lo que después tomó, este gobierno y lo transforma en una entrega. Yo no sé hoy en qué está Mecorot, sí vengo siguiendo por algunas noticias esta intromisión de la empresa Mecorot, y hasta ahí llego, me dan ganas de seguir, pero sería parloteo porque no tengo la información. Pero en contexto, Guado viaja a Israel con 10 gobernadores y con otros funcionarios a buscar capacidades técnicas. Efectivamente se estaban haciendo cosas muy interesantes en la gestión del agua en la Argentina, como parte de políticas del Ministerio de Ciencias, si no recuerdo mal, creo que también estuvo Filmus en la comitiva,
y lo que se iban a buscar era capacidades científico-tecnológicas, y la empresa Mecorot, es una empresa emblemática en términos de las tecnologías de gestión del agua, porque Israel, vos sabés que tiene esta cuestión del goteo, de sacar plantas del desierto, digamos, para decirlo rápido, y en un punto era eso lo que se iba a buscar, por eso también estaban los gobernadores del norte argentino, lo acompañaron a Aguado. Esta es la parte 1 de la película. La parte 2 es Israel, se transforma en lo que se transforma hoy, socio aliado de un genocidio junto con Estados Unidos, y de pronto aparece Mecorot acompañando a Milei, que te entrega todo, porque si lo acusamos a Aguado por haber traído Mecorot a la Argentina, ¿qué hacemos con todas las empresas transnacionales que también trajimos en los gobiernos nacionales y populares, y que los agarran estos tipos y les entregan todo? Pero me parece bárbaro, y por eso me pareció interesante que pudieras aclarar esta situación. No, porque, gracias por aclarar. me daba la sensación de que no entendía bien qué pudo haber pasado con ese tema, y se lo está achacando a él, ¿no? Como que él fue el artífice de que se termine privatizando, o que quieran privatizar Aguas Argentinas, y justamente la empresa era la que trajo él, así, ¿viste? Como el título es ese. Claro, entonces, bueno, pero no es tan así, él fue a hacer negocios allá, fue a tratar de traer inversiones, pero no necesariamente a vender a la empresa. Eso lo hicieron los otros, lo que vinieron después. Exactamente. Bueno, Diego, te agradezco mucho esta aclaración y obviamente la charla completa, y me parece que vamos a tener que seguir llamándote para hablar de estos temas, porque la verdad es indignante lo que está sucediendo en la Argentina. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo también. Un abrazo grande. Bueno, ustedes lo escucharon a Diego Hurtado, ex vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ad honorem.